Internacional de la Infancia insistió en la necesidad de dedicar los mayores cuidados a los niños, a quienes definió como lo más importante y lo más querido. En su cuenta oficial en Twitter, Díaz-Canel escribió: "Feliz día y gracias a nuestra niñez ejemplar, que no solo aprende primero y mejor cómo enfrentar la COVID-19, sino que nos enseña a hacerlo con ternura y gracia". Ante la persistencia de la pandemia, el presidente cubano exhortó a las familias a brindarles una mayor protección a la población pediátrica, con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias para evitar el incremento de las cifras de contagios, particularmente en las etapas más precoces de la vida. En varias oportunidades, Cuba ha reiterado su compromiso con los derechos, bienestar y pleno desarrollo de la infancia. Es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y su Constitución establece el interés superior de los menores en las decisiones y actos que les conciernan, al tiempo que los resguarda contra todo tipo de violencia. Hoy es uno de esos días en los que volvemos a los recuerdos de la niñez con agrado y nostalgia, más quedan diluidos aquellos enormes deseos de crecer con el que todo niño o niña sueña. Algo sublime reservamos de aquella etapa que, ante determinados sucesos, nos hace reaccionar como infantes. Y es que en este periodo de nuestras vidas es donde se configura la persona que somos. De ahí que los niños y niñas deban recibir protección frente a las enfermedades y educación gratuita y de calidad, así como una nutrición digna y un derecho al ocio que en muchas ocasiones forma al menor igual o más que la propia escuela. Esos locos bajitos, como los llama el cantautor español Joan Manuel Serrat, son capaces de sorprender en el arte como cualquier adulto. Basta que vocación y talento se unan para que crezca el artista. El tamaño verdadero en mi infancia. Y se lo explicó a Mapá sin ninguna jactancia. Hay que estar por lo menos a 2 metros, casi a 2 chamaquilis de distancia. Bien guiados, los niños y niñas hacen maravillas. Cuba los ha visto imaginando oficios, profesiones y desdoblados también como atletas, sanitarios y ganaderos. Despertar el interés de infantes y adolescentes por tan necesario sector a través de varios resortes comunicativos es un paso esencial en la formación vocacional de las nuevas generaciones y a la multiplicación del relevo ganadero. La mayor de las Antillas exhibe hoy logros tangibles en la protección de la niñez y ratifica su respaldo a las convenciones internacionales defensoras de los derechos de la infancia al considerarla el futuro de la humanidad. No es casual que de los millones de niños pobres y desamparados en el mundo, ninguno sea cubano. Nuestros menores reciben una atención desde el comienzo del embarazo de la madre con un seguimiento obstétrico ginecológico de alta calidad. Y eso es ya garantía de nacimiento satisfactorio. En medio de la feroz pandemia que azota al planeta, la nación caribeña vela especialmente por ellos y ante el exponencial aumento del número de contagios en la población pediátrica, las autoridades sanitarias cuidan de los hospitalizados y no cesan sus mensajes de bien público dirigido a la familia cubana. Hoy es uno de esos días para festejar a lo grande con nuestros pequeños, pero sin olvidar los protocolos sanitarios. La celebración por el Día Internacional de la Infancia es el pretexto feliz que nos convoca este 1 de junio, como a pocos en el orbe, con el bienestar, entendimiento y hermandad que merecen los más chicos. Y ser feliz. Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al cierre de este lunes, Cuba confirmó 1.057 nuevos casos positivos a la COVID-19 y se lamentó el fallecimiento de 7 personas como consecuencia de la enfermedad. En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, llamó a cumplir con cada medida orientada, a sabiendas de que las estadísticas del mes de mayo no fueron positivas. Cuba amanece con 7 fallecidos por la COVID-19. Hoy, con 1.057 casos positivos, informó el doctor Francisco Durán García. Y de esta forma, pues lamentamos mucho el tener que informar todavía un número elevado de fallecidos, en este caso estos 7 pacientes. Damos las condolencias a sus familiares y amistades y reiteramos el esfuerzo que se hace para que esta evolución no se presente. No obstante, el incremento de la morbilidad, el incremento de aparecer la enfermedad en un grupo de personas muy vulnerables,
por lo que aquí se describe todos los días, pues lamentablemente es lo que produce esta información. El doctor Durán explicó de manera detallada la incidencia de casos autóctonos en estos últimos 15 días. Ahí tienen ustedes el gráfico del comportamiento de los últimos 15 días, donde se aprecia que de los 16.755 pacientes que se han diagnosticado en los últimos 15 días, el 96,2% como consecuencia de la transmisión autóctona. Estamos hablando de 16.120. En el acumulado, 635 pacientes importados en el diagnóstico. Sin embargo, durante todo el mes prácticamente, creo que solo el 16 de febrero, y durante los últimos 15 días, se han diagnosticado más de 1.000 casos autóctonos diariamente. Por provincias, la zona occidental del país sigue siendo la región con más casos positivos detectados. En este gráfico se muestra todo el recorrido que desde marzo del 2020 ha tenido esta pandemia en el país. Que el mes de mayo ha sido el mes de mayor cifra de casos diagnosticados, 35.701, incluso 4.355 más que lo que tuvimos en abril, que fue el más elevado hasta ese momento. Y 301 fallecidos en total, estamos hablando de 82 más que el mes anterior, promediándose 1.151 casos diarios y 10 fallecidos diarios. Hoy más de 1 millón de personas ya han recibido dosis de uno de nuestros candidatos vacunales. Ventajas para mitigar este virus que no nos exime de mantener la precaución y cumplir cada medida indicada desde el inicio de esta pandemia. La cifra más alta ha recibido la primera dosis, 1.071.000, la segunda y la tercera dosis, ya en nuestro país 144.000. 40 personas han recibido el esquema completo de vacunación. Por una parte, por la intervención sanitaria, como se puede ver en el gráfico de abajo, otra con los estudios de intervención y otra por los ensayos clínicos de los cuales participaron un grupo importante de forma voluntaria en nuestro país. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nosotros avanzamos con más. Con la primera dosis del candidato vacunal Abdala, comenzó la inmunización desde ayer lunes en los municipios santiagueros de Palma Soriano, Songolamaya, Contramaestre y San Luis en voluntarios mayores de 60 años. Otros detalles a continuación. Este 31 de mayo comenzó la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en los municipios santiagueros Palma Soriano, Songolamaya, Contramaestre y San Luis. Desde muy temprano, los voluntarios mayores de 60 años acudieron a los sitios vacunales para administrarse la primera dosis. Los participantes en este proceso expresan su optimismo y confianza en el inmunógeno. Al principio nos sentíamos preocupados, nerviosos. Pero al llegar aquí, ver que estas compañeras tienen pleno dominio de su trabajo, conocen, nos han tratado bien, hemos visto la organización, la limpieza, nos hemos sentido bastante seguros. Todo el mundo debe preocuparse por vacunarse, por salir bien de todo esto, que esto no mata a nadie. Tengo plena confianza en la vacuna y en los especialistas cubanos. No me he sentido ningún síntoma, ahora mismo me vacunaron, no me he sentido nada, ni me siento ninguna reacción ni nada de eso. Todo hasta el momento, todo bien. Los vacunatorios cuentan con todos los insumos y recursos humanos necesarios, así como con el apoyo de factores y agencias de los consejos populares. De igual forma, se viabiliza el acceso a los pobladores de las zonas más intrincadas. Abdala es hoy la concreción del sueño de muchos santiagueros y un paso de avance en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En áreas de la CCS Carlos Manuel de Céspedes de Mayabeque se introduce por primera vez una nueva tecnología para el trasplante mecanizado de arroz. Los detalles los ofrecemos más adelante en esta emisión. Eso será más adelante. Ahora les informo que la pandemia de la COVID-19 ha dejado en evidencia el proceso de mercantilización de la salud como un fenómeno de la lógica neoliberal del capitalismo. Y uno de sus dilemas tiene que ver con la desigual distribución de las vacunas. La periodista Marisela Recasens expone aristas de esa problemática en el siguiente informe.
La COVID-19 vuelve a poner al descubierto el costo humano de la desigualdad. A 6 meses de la primera persona vacunada en el mundo, solo el 10% de la población mundial ha podido recibir al menos una dosis. Mientras la tercera ola de contagios sigue cobrando vidas en 190 países, las transnacionales farmacéuticas rigen las leyes del mercado y las naciones más ricas han acaparado el 75% de las vacunas. Una verdad de perogrullo que rebasa por mucho la aspiración de la Organización Mundial de la Salud de garantizar a través del mecanismo COVAX la vacunación de al menos un 20% de la población de los países pobres. El científico cubano del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctor Gerardo Guillén, lo confirma. COVAX es un mecanismo público-privado con un importante componente privado que realmente ha sustituido la tarea fundamental de la Organización Mundial de la Salud, que es garantizar la administración igualitaria de vacunas en el mundo. Y el mecanismo de COVAX está administrado por Gavi, que es una organización donde el peso fundamental lo tiene la Fundación Bill y Melinda Gates junto con el Banco Mundial, y es más bien un mecanismo que lo que ha garantizado es la retribución a las transnacionales productoras de vacunas. Este mecanismo ha recaudado alrededor de 7.000 millones de dólares y de estos 2.500 millones son financiados por el gobierno americano y más de 500 millones por la propia Fundación Bill y Melinda Gates, de la cual ya nosotros tenemos antecedentes de haber optado por proyectos financiados por esta fundación y que a pesar de haber sido de los proyectos seleccionados entre más de 100 proyectos que han competido, el nuestro ha sido seleccionado y sin embargo no hemos podido acceder a los fondos por el bloqueo norteamericano. Por tanto, es una quimera pensar que nosotros pudiéramos acceder a los fondos de COVAX. En opinión de expertos, el entramado de plataformas financieras de COVAX facilita a las empresas transnacionales la entrada a los países pobres sin costo ni riesgo. COVAX lo que va a recoger es el excedente de vacunas que estos países han sobrecontratado. Han contratado vacunas por arriba de las necesarias para cubrir a todas sus poblaciones. Entonces, esos excedentes de vacunas, COVAX está pidiendo que se los donen para poder distribuir entre los países. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esto para el mundo y particularmente para América Latina y el Caribe, epicentro de la pandemia y donde solo el 3% de la población ha completado su esquema de vacunación? De las 2.000 millones de dosis que COVAX se propone poder distribuir para poder cubrir solo el 20% de la población de los países que participan, nada más que ha distribuido 75 millones. Lo que si Cuba estuviera dentro de estos países que acceden a este mecanismo, no, y aún suponiendo que ya Cuba hubiera recibido vacuna por este mecanismo, no hubiéramos podido vacunar ni siquiera a 40.000 personas. Y ya nosotros tenemos más de 1 millón de personas de nuestra población que han recibido las vacunas cubanas. Por lo tanto, nosotros vamos a lograr la meta planteada ya por nuestro gobierno de tener en agosto al 70% de nuestra población inmunizada y en el año a prácticamente toda la población. Analistas consideran que una buena parte de los países bajo el mecanismo COVAX no podrá vacunar a su población hasta al menos 2024. Sí, porque si a este tema de la distribución desigual de las vacunas usted le suma la escasez de ingredientes y equipos para la fabricación de inmunógenos generada precisamente por la crisis económica mundial, pues entonces el panorama se torna aún más desolador. Esta justamente puede ser algunas de las tantas respuestas para aquellos agoreros que intentan desacreditar la apuesta de Cuba. Maricela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó hoy la solicitud del gobierno estadounidense al Congreso de ese país de 20 millones de dólares para realizar acciones de desinformación y promover cursos de confrontación contra la nación caribeña. En su cuenta oficial en Twitter, el canciller denunció cómo Washington, que repudia la injerencia en sus asuntos internos, apostó sin embargo nuevamente por un financiamiento millonario dentro del presupuesto del año 2022 para programas de supuesta democracia dirigidos a La Habana. La petición de presupuesto de la administración de Joe Biden alcanza 58,5 mil millones de dólares al Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, lo que representa un incremento del 10% con respecto al del actual año. Las cifras incluyen también 810.396 millones de dólares destinados a la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales, entidad responsable de supervisar a la Oficina de Radiodifusión de Cuba, matriz de medios de comunicación como Radio y TV Martí y otras instituciones vinculadas a programas de subversión contra La Habana. El jefe de la diplomacia cubana agregó que la lucrativa maquinaria de la subversión mantiene intactas políticas desestabilizadoras. Buenas tardes. La denuncia sobre el espionaje estadounidense durante años a políticos europeos con apoyo de Dinamarca no es más que la punta del iceberg. Así lo afirmó en Moscú la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. En opinión de la Zaharova, la situación es mucho más grave para los propios países miembros de la OTAN. En declaraciones al canal Soloviev Live, la funcionaria señaló que altos cargos de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea prefieren no hablar del tema, pero la verdad es mucho peor. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó que Estados Unidos se ha excluido de cualquier sistema de coordenadas legales, son los supervisores de todos y de todo. Aquí hay que recordar que el domingo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, así como las emisoras ARD y WDR, revelaron que los servicios de inteligencia daneses ayudaron a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a monitorear a los políticos europeos. Cambiamos de tema, vamos a Suiza, una nación que se está preparando para la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos. En estos momentos se valora la posibilidad de cerrar el espacio aéreo sobre Ginebra durante la reunión de los mandatarios el próximo 16 de junio. De acuerdo con la información, Mayrele Fleury, representante del Departamento Federal de Defensa, Protección de la Población y Deportes de Suiza, dijo que es posible que el espacio aéreo sea cerrado y monitoreado. La decisión final aún no se ha tomado, señaló Fleury, agregando que los preparativos para la cumbre están en marcha. La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia para observar la situación de los derechos humanos en ese país ya tiene fecha. Será del 8 al 10 de junio. Por cierto, la fecha se conoce luego que el gobierno colombiano reaccionó en un primer momento a esta visita y cambiara su postura sobre cuándo podría ir este organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos. Estas fueron las declaraciones que dio su presidenta Antonia Urrejola a la CNN. Bueno, la visita esta sería una visita de trabajo para ver el contexto de las protestas y las denuncias que hemos recibido en el contexto de las protestas. En estas visitas de trabajo, que hemos tenido muchas experiencias en los últimos años, lo que hace la Comisión, en primer lugar, y muy importante, es poder escuchar. Y escuchar, en primer lugar, a las víctimas, escuchar también a las organizaciones de la sociedad civil, pero también escuchar a los distintos órganos públicos y el sector privado. Nosotros nunca hemos vetado a nadie en estas visitas de trabajo y escuchamos a todos los sectores que quieran ser recibidos por la Comisión. El tema de la escucha es muy importante porque no es lo mismo recibir ciertas denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los territorios. Lo segundo que hacemos en una visita de trabajo es poder verificar. Nosotros no investigamos,
no nos corresponde investigar denuncias específicas, pero sí a partir de todas las denuncias que vamos recibiendo, vamos verificando si estas denuncias constituyen patrones de violación a los derechos humanos y a partir de eso hacemos un conjunto de recomendaciones al Estado que muchas veces sirven como hoja de ruta también en los contextos de los diálogos que se están llevando a cabo en contextos de crisis como los que vive Colombia. Para que se tenga una idea, hasta el momento la Fiscalía de Colombia maneja un reporte de 48 personas fallecidas, de las cuales 20 guardan relación directa con las manifestaciones. Vamos a avanzar con más. En Europa, el canciller británico Dominic Raab fue autorizado por la Corte Suprema para intervenir en el litigio por las reservas de oro de Venezuela retenidas por el Banco de Inglaterra. Adelantaron hoy los abogados del gobierno venezolano. La intervención de Raab en la vista programada entre el 19 y el 21 de julio próximo podría decidir de una vez por todas el destino de más de 2.000 millones de dólares pertenecientes a Venezuela. Recordemos que en una primera instancia la Corte Comercial londinense determinó que Guaidó tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó el veredicto y en la vista programada para julio, el gobierno británico deberá aclarar a quién reconoce en verdad como jefe de Estado de Venezuela, toda vez que mantiene relaciones diplomáticas normales con Nicolás Maduro. Aquí hay que tener presente que ese dinero procedente de la venta del oro será utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para ayudar a Venezuela a combatir la COVID-19. Y quiero terminar con buenas noticias para nuestro país, para Cuba, que nos llegan desde Argentina. El primer cargamento de jeringas y agujas para Cuba de la campaña Jeringas para las vacunas cubanas ya partió desde la Argentina. Vamos a ver el reporte. El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y la Unión de Residentes Cubanos en la Argentina, comenzando la carga del camión que partirá de Seiza con el primer cargamento de jeringas y agujas, 380.000 jeringas, 359.000 agujas que partirán en el avión de Cubana de Aviación del día martes 1. Bueno, acá estamos cargando el camión, salen las cajas con jeringa y agujas para Cuba en esta campaña de donaciones que están haciendo, la campaña que están haciendo el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y la Unión de Residentes Cubanos en la Argentina, la URCA. A pesar de la difícil situación sanitaria y económica que vive Argentina, muchas manos solidarias se sumaron a esta iniciativa que continuará enviando otros aportes a nuestro país. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Gracias al proyecto de cooperación Vietnam-Cuba, en las áreas de la CCS Carlos Manuel de Céspedes del municipio de San Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque, es noticia la introducción por primera vez de una nueva tecnología para el trasplante mecanizado de arroz. Mediante el proyecto de cooperación Vietnam-Cuba se introduce una novedosa tecnología de trasplante mecanizado de arroz en áreas de producción de semillas para su posterior implementación en la provincia de Mayabeque. Antes que termine este año ya van a disponer de la tecnología, tanto del tractor como el rotovator, como de la trasplantadora y las bandejas para poder desarrollar el trabajo. Esto va a ser básicamente para garantizar los requerimientos de semillas de diferentes variedades que tiene la propia empresa agroindustrial de granos Mayabeque. La aplicación de esta tecnología, que sustituye el trasplante manual, posibilita la obtención de semillas de mejor calidad y mayores rendimientos agrícolas. Algo que nosotros sembrábamos a los 40 días, 45 días, yo lo estoy sembrando a los 19, con un estado vegetativo perfecto y en marco de siembra la máquina es perfecta, marco de siembra que la mano no es capaz de hacerlo, así que por tanto eso se debe revertir en mejores resultados productivos, económicos. Hoy todas las semillas de arroz en Mayabeque se obtienen de forma manual.
La introducción de la tecnología de trasplante mecanizado ubicaría a la provincia entre los territorios de avanzada en la producción de arroz en Cuba. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha continuado lloviendo en localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago. Ayer tenemos un acumulado en las últimas 24 horas de 57 milímetros en Melena del Sur, en Mayabeque, y también hay un acumulado de lluvia intensa y fuerte en un pluviómetro de recursos hidráulicos de la provincia de Las Tunas. En San Martín, el Telecorreo San Martín, en el municipio de Manatí, reportó 144 milímetros en las últimas 24 horas. Fíjense que los mecanismos generadores de la lluvia se mantienen sobre territorio nacional. Tenemos una baja superior aquí con una vaguada sobre el centro del país que deja la mayor inestabilidad hacia la mitad oriental del país, donde hoy estará la mayor probabilidad de lluvia. Entonces, en el pronóstico abundante la nubosidad esta tarde, algunos nublados parciales en zonas de la costa norte, la mayor probabilidad de lluvia, como les dije, desde la isla Matanzas y hacia el este, o sea, hacia el oriente del país hasta la provincia de Santiago de Cuba. La lluvia puede ser fuerte en algunas localidades y también incluso intensa. En la noche se mantienen algunos nublados parciales, disminuye algo la nubosidad en el norte occidental central, pero se mantiene en localidades del sur central y también hacia el oriente del país con alguna probabilidad de lluvia hasta las primeras horas de la madrugada. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde pudieran pasar a soplar del este, y las temperaturas, bueno, vamos a tener temperaturas en el entorno de 31 y hasta 33 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro del país, superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 34 grados en Granma. En la noche las temperaturas con valores desde 23 hasta 25 grados Celsius en el occidente, el centro algo superiores en las provincias del sur oriental, donde puede llegar hasta 25, incluso superiores en esta parte del territorio nacional. Vientos que soplan variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este en zonas de la costa norte y los interiores con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar todavía tenemos oleaje en el litoral norte oriental, también en el norte occidental. En el resto, poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, se mantienen las condiciones favorables a la lluvia, que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas en provincias desde Matanzas y hasta Santiago de Cuba por localidades del interior y sur. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Ya lo decíamos en los compases iniciales de esta emisión, la temporada ciclónica en Cuba comienza hoy, 1 de junio, y aunque normalmente nos referimos a los desastres que generan los fenómenos naturales asociados a ella, hoy la periodista Gladys Rubio nos ofrece una mirada diferente. Aseguran expertos que los huracanes distribuyen el calor de forma equitativa al acumular vientos fríos y a su paso por los océanos contribuyen a equilibrar la temperatura, refrescando la zona por donde pasan. Argumentan que el viento y las marejadas combaten la llamada marea roja, acumulación de microalgas que dañan los ecosistemas marinos. En los bosques derriban los árboles enfermos y las ramas dañadas, transportan semillas a grandes distancias y limpian los cauces de ríos y canales, liberando las aguas estancadas a causa de los desperdicios que arrojan los seres humanos. Quizás el más importante beneficio que reportan al Caribe, carente de grandes ríos, es la lluvia abundante que suministran. El agua que necesita la región golpeada una y otra vez por largos periodos de sequías. Así, en pocas horas, grandes volúmenes de agua benefician los embalses. Por lo tanto, ante tanto estrés por pandemia, esta es otra manera de mirar la temporada ciclónica, claro, después de estar atentos a las orientaciones de la defensa civil ante el posible paso de los huracanes. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 6 de junio, el Ministerio del Interior cumple 60 años de fundado, 6 décadas de trabajo ininterrumpido para garantizar la tranquilidad ciudadana en nuestras calles y el establecimiento del orden interior. Durante más de medio siglo, sus integrantes han desafiado desde actos hostiles contra la revolución hasta los más devastadores fenómenos meteorológicos.
Si algo podemos decir, si algo podemos desear, si algo podemos anhelar nosotros, que la moral de los hombres y mujeres del Ministerio del Interior se mantenga siempre muy alta. Que el ejemplo que ustedes dieron de combatividad, de lucha, a las nuevas generaciones lo repitan ahora, manteniendo muy en alto estos valores. Y que se diga, los hombres del Ministerio del Interior, como los hombres de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, son comunistas, y no comunistas medios, no cualquier comunista, no comunista de la retaguardia, sino comunista de la vanguardia. La Fundación Universitaria para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad de La Habana y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón firmaron un convenio de colaboración calificado como un paso importante en la ampliación de los vínculos académicos y científicos. Se trata del proyecto Estudio para la compilación de datos sobre las necesidades de desarrollo de los recursos humanos para la transformación económica y social en Cuba, el cual fue rubricado en el edificio Barona de la entidad capitalina de estudios superiores. El montaje de la primera planta de pienso seco para la alimentación animal de la empresa de servicios a la agroindustria azucarera de Cuba concluyó en la unidad empresarial de base de la provincia de Santi Spíritus. La industria tiene capacidad para obtener diariamente cerca de 5 toneladas de pienso. Para ello se procesarán residuos de la producción azucarera, así como pescado, huesos, zeolita, los subproductos del arroz, otras materias primas con valor proteico y nutrientes. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchos cubanos crecimos admirando la solidaridad de los Pastores por la Paz. Pues bien, la caravana Pastores por la Paz regresará a Cuba entre los meses de octubre y noviembre de este año. Así lo afirmó en La Habana la directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria, Gail Walker. Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación IFCO, declaró este lunes en La Habana que su organización está trabajando junto a miembros del Congreso de Estados Unidos y la Red Mundial de Solidaridad con Cuba para forzar a la administración del presidente Biden a que cumpla con su promesa preelectoral de eliminar todas las sanciones adicionales impuestas por Trump como inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones entre su país y Cuba. Gail Walker, en un mensaje para el pueblo de Cuba, dijo que su amor y solidaridad hacia la isla será para siempre y aseguró que nunca olvidarán al pueblo cubano que en estos momentos combate en dos frentes, el bloqueo y la COVID-19, por lo que Pastores por la Paz hará todo lo posible por apoyar y trabajar juntos para poner fin al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba. La directora ejecutiva de IFCO también destacó que este año los caravanistas no podrán venir a Cuba como es habitual en julio, pero que sí lo harán o bien en octubre o noviembre, al tiempo que aseguró que su organización cuenta con el apoyo de una red mundial de solidaridad con Cuba que los acompaña en todas sus actividades. Finalmente, en una sencilla ceremonia en la Casa de la Amistad, donde se observaron todos los protocolos de salud para evitar la propagación del SARS-CoV-2, el presidente del CAP, Fernando González Yort, en reconocimiento a la trayectoria de solidaridad de Pastores por la Paz con Cuba desde 1992, le entregó a Gail Walker el sello conmemorativo Aniversario 60 del ICAP. Se encontraban presentes, entre otros invitados, la vicepresidenta primero del ICAP, Noemí Rabasa, y la ex estudiante de la ILAM, doctora Samira Ajri, también coordinadora del programa de Pastores por la Paz para que jóvenes norteamericanos estudien medicina en Cuba. Richard Richards, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. La selección cubana de béisbol está obligada a ganar hoy frente a Canadá
para aspirar a la segunda fase del torneo clasificatorio olímpico de las Américas, que se efectúa en Florida, Estados Unidos. El lanzador derecho Carlos Juan Viera buscará la primera sonrisa de los nuestros ante un rival que ha sido esquivo los últimos tiempos. Por los canadienses fue anunciado el zurdo Ryan Kellogg, de 27 años de edad y perteneciente a la organización de los Cachorros de Chicago en la categoría AA. Como se esperaba, hubo cambios en el line-up titular con la entrada de Raico Santos por Frederic Cepeda y Lisván Correa por el lesionado Alfredo Despaine. Los jardines serán custodiados por Yadid Drey y los primos Santos, Raico y Roel. Lisván Correa asumirá la inicial y el cuarto turno, mientras que se mantienen Mujica, Arrueba Ruena y Dayan García en la defensa del infield. Samón será el bateador designado y en la receptoría se mantiene Giovanni Alarcón. Por su parte, Alfredo Despaine no estará más en el escenario de competencia después de la lesión sufrida en el juego ante Venezuela. La misma se generó tras un swing fallido, lo que se afectó su pectoral mayor izquierdo. El doctor Francisco Montesino, jefe médico de la Federación Cubana de Béisbol, nos brinda los detalles. Nosotros evaluamos a Despaine en la noche y hoy temprano en la mañana. Él ha evolucionado desde el punto de vista clínico bien, amaneció sin tanta molestia y tanto dolor. Sigue con el esquema de tratamiento. Anoche, con un examen físico corroborado hoy en la mañana, volvimos a pensar que el diagnóstico presuntivo, es decir, que pudiera tener la lesión del pectoral mayor, su pectoral izquierdo, en su unión músculo-tendinosa, y que en la tarde-noche de hoy se realizará una resonancia magnética nuclear, donde nos mostrarán las imágenes ya de la lesión. Creemos que tiene también un hematoma y que ya después de esta evaluación podremos definir la extensión y el grado que tiene esta lesión muscular y su probable evolución. Debe tener alrededor de mínimo 2 semanas de absoluto reposo, dependiendo de si el grado de lesión es mínimo, pero si ya es un grado de lesión de mediano severo, ya el tratamiento se va a extender hasta las 8 semanas. Bueno, y como mencionamos, Cuba no tiene otra opción que ganar. Este lunes, en el peor de los escenarios, los nuestros pelearon y esa debe ser una máxima constante. La dirección asumió cambios que avalan la mayoría, pero sobre todo deja fuera ese hermetismo criticado en otras ocasiones. Además del choque entre cubanos y canadienses, hoy se enfrentan colombianos y venezolanos. En el otro grupo, República Dominicana y Estados Unidos pugnarán por el invicto, en tanto Puerto Rico y Nicaragua van por su primer éxito. Cambiando de tema, la artemiseña Idalis Ortiz lidera un grupo de 8 cubanos que concursarán en el Campeonato Mundial de Judo en Budapest, Hungría, evento que cierra la clasificación por ranking para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Informa la publicación deportiva HIT que el grupo parte hoy y está conformado también por Arnaez Odelín, Maylin del Toro y Calieman Tomarchi en el apartado femenino. En tanto, por el masculino lo harán Orlando Polanco, Magdiel Estrada, Iván Silva y Andy Granda. La cita del Orbe decidirá los 18 por cada una de las 14 categorías que obtienen boletos directos a la cita de Tokio, además de los 100 que acceden por cuotas continentales. Hasta el día 12 se combatirá en la arena Laszlo Papp en individuales y el 13 cerrará con la lid por equipos mixtos. Y la selección cubana de fútbol se encuentra ya en tierras guatemaltecas para enfrentar a Islas Vírgenes Británicas mañana miércoles en fecha de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La mirada del conjunto dirigido por Pablo Elier Sánchez se apartó ya de la cita mundial luego de sus derrotas ante Guatemala y Curazao, pero mantienen su interés en jugar un buen papel. Llama la atención entre los aficionados otro llamado de jugadores internacionales contratados por su cuenta más amplio, lo que otorga un salto de calidad al once antillano. Por otra parte, hay expectativas de clasificar a la fase de grupos de la Copa de Oro a celebrarse en Estados Unidos en julio próximo. Y el baloncestista cubano Karel Guzmán sigue impresionando positivamente en la Liga Nacional de Rumanía. Este lunes el capitalino anotó 23 puntos con 3 asistencias e igual número de rebotes, pero su esfuerzo fue insuficiente en la derrota 195 del Club Napoca ante el Voluntari. En poco más de 34 minutos sobre la cancha, Guzmán encestó 5 de 6 intentos desde el perímetro, además de 3 disparos desde la larga distancia y 4 tiros libres. Sus 23 unidades representan una nueva marca personal. Karel y compañía volverán mañana miércoles a la cancha en busca de la tercera victoria que les permita avanzar a la final del certamen. Y la familia del ajedrez y el movimiento deportivo cubano amanecieron con la triste noticia del fallecimiento del gran maestro Román Hernández a la edad de 71 años. Román participó en 8 Olimpiadas Mundiales, fue campeón nacional en 1982 y después de su retiro como atleta, un entrenador de reconocido prestigio con selecciones nacionales. Desde hace varios años se enfrentaba a una enfermedad degenerativa que se agravó con problemas respiratorios en las últimas horas. Llega a familiares y amigos nuestras condolencias. Con este lamentable suceso despedimos el segmento deportivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Y tras más de 10 años de guerra, Siria se encuentra ante la ardua tarea de recuperar su patrimonio cultural afectado seriamente por la guerra. El colega Fadi Maruf ofrece más detalles desde Damasco. Con más de 7.000 años de historia antes de nuestra era y sucesivas civilizaciones, Siria era antes del estallido de la guerra en 2011 el destino de los más conocidos arqueólogos y expertos. A más de 10 años de la guerra, el país se encuentra ante la difícil y complicada tarea de recuperar su patrimonio material y inmaterial que fue seriamente afectado. El director general de Antigüedades y Museos, Nazir Awad, recuerda que en 2010 unas 150 misiones arqueológicas extranjeras laboraban en cientos de sitios antiguos y con el comienzo de la guerra se adoptó un plan de emergencia en el que se evacuó el contenido de casi todos los museos, empleando hasta los aviones de carga del ejército sirio, mientras antigüedades de alto valor se guardaron en lugares secretos. Esas medidas no impidieron el saqueo de 31.000 piezas de los museos de Raqqa y Idlib, además del saqueo de cientos de miles de antigüedades de diferentes sitios. A partir del año 2016 y con el avance del ejército sirio y su liberación de amplias zonas, comenzó una nueva fase en la que se reabrieron algunos museos, comenzando a recuperarse algunas de las antigüedades robadas. En esta tarea de rescate de la cultura siria, el ejército está involucrado y gracias a él, cerca de 40.000 piezas antiguas retornaron a sus lugares de origen. Lo que sucedió en Siria, según Awad, podría suceder en otras naciones, instando a la comunidad internacional a que contribuya a la protección de este patrimonio que no es solo para Siria, sino para toda la humanidad. Ratificó el compromiso de todos los sirios de trabajar para que Siria vuelva a ser el paraíso de los arqueólogos. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina para el sistema informativo de la televisión cubana. Cuba denunció hoy ante la UNESCO las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos en el sector cultural. Y al intervenir precisamente en la conferencia de las partes de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el viceministro cubano de Cultura, Fernando León Jacomino, precisó que solo en 2020 este sector reportó afectaciones y perjuicios por más de $14.400.000. El funcionario subrayó en el foro virtual que Cuba ha tenido que lidiar con el doble impacto de la crisis sanitaria y del bloqueo aplicado por Washington desde hace 6 décadas, cerco recrudecido con más de 240 medidas por la administración de Donald Trump. Fernando León afirmó que esa política afecta las condiciones de vida de todos los cubanos, lacera su desarrollo cultural y social y obstaculiza la cooperación con otras naciones, al tiempo que provoca incalculables daños humanos. El viceministro denunció además el financiamiento de acciones hostiles contra el país caribeño desde Estados Unidos dirigidas a subvertir el orden político, económico y social en la isla. Buenas tardes. Escritores y artistas espirituanos se unen al personal de la salud para contribuir en la intervención sanitaria a grupos de riesgo con el candidato Bakunal Abdala. La iniciativa tiene como protagonistas al movimiento de aficionados y a la vanguardia artística. No es un café literario ni una institución cultural. Se trata de uno de los vacunatorios del municipio espirituano de Cabaiguán. Miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en ese territorio comparten sus libros con quienes esperan para recibir la segunda dosis del candidato Bakunal Abdala. Nos vamos a vacunar y detrás de eso es un esfuerzo inmenso y un agradecimiento eterno. Es una buena idea que retomemos esta idea, esto de que esta comunicación con los escritores del pueblo para hablar de su obra, y me parece magnífico. Poner punto final a la COVID-19 es el deseo de todos. Cuentan los escritores Mario Luis López Isla y Jorge Silverio que cambiar por cultura la ansiedad de un momento es una experiencia inigualable porque el candidato Bakunal Abdala es cubano y también martiano. Yo llegué con cierto temor porque pensé cómo en un momento como ese las personas van y no quieren asimilar literatura, pero al contrario, de verdad me resultó sorpresivo cómo las personas se muestran interesados. Ha contribuido a
a disminuir el estrés de las personas que están esperando, porque se han leído poesía, se han leído temas de historia, se han leído cuentos, se han leído fragmentos de novelas. Mario Luis López Isla es uno de los escritores más publicados de la provincia de Santi Espíritus. Ha merecido importantes premios nacionales por sus investigaciones históricas. Jorge Silverio desanda la literatura infantil, trabaja el género policíaco y ha obtenido, entre otros reconocimientos, los lauros La Edad de Oro y el Luis Rogelio Nogueras. Para ello, participar desde la cultura en la intervención sanitaria a grupos de riesgo es un aporte para vencer a la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras en Villa Clara, jóvenes creadores del teatro y la danza, reunidos en la sede de las artes escénicas, analizaron y debatieron el discurso de Fidel Castro, que devino en documento fundamental para la política cultural del país y explicar las perspectivas del desarrollo del arte y la cultura dentro del período revolucionario. El dramaturgo e intelectual villaclareño Joel Sáez, desde su vasta experiencia, condujo el diálogo y la polémica con jóvenes del mundo de la danza y el teatro a partir del tema Palabras a los intelectuales, y lo hizo escudriñando la historia. Para ver las condiciones del momento en que se ocurre, la vigencia que puede tener un documento como eso, qué ha pasado de allá a acá, cómo se reinterpretan todas estas cosas de la contemporaneidad más inmediata que estamos viviendo. Hay que conocer la historia y hay que conocer los documentos originales y no se puede hablar de la política de la revolución o de lo que sea si uno no consulta los textos, no consulta los documentos de primera mano. Esta experiencia permitió también escuchar, intercambiar, polemizar desde diversas perspectivas y puntos de vista de los jóvenes, quienes con total desenfado manifiestan inquietudes acerca de palabras a los intelectuales. ¿Cómo entender nuestra historia, nuestros procesos anteriores, para a partir de ahí nosotros como generación de jóvenes, algo tan importante para Fidel en ese momento de palabras a los intelectuales en el discurso, cómo nosotros los jóvenes podemos entender de verdad en nuestra sangre, en nuestra piel, los procesos de nuestra historia, para transformarlos, cambiarlos? Mi idea como organizador de este evento es esa. Jóvenes creadores villaclareños escuchan y debaten el discurso Palabras a los intelectuales. Estar consciente del contexto en el que el discurso se da, es decir, y son cosas que no están en las palabras como tal, sino que tenemos que acercarnos desde las lecturas, incluso desde las anécdotas de esos tiempos, de los que participaron y fueron entes activos en la cultura de esos momentos, las fuerzas que se movían, que lo condicionaron. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Club de los Soneros Dorados, dirigido por el santiaguero Carlos Sanabia, presenta su más reciente producción discográfica, esta vez con la colaboración especial del salsero boricua Bobby Cruz. Maestros del Sabor es el título del tercer fonograma del Club de los Soneros Dorados, producción que esta vez realizan junto al puertorriqueño Bobby Cruz, uno de los creadores del subgénero salsa surgido del son cubano, quien tiene en su poder 5 premios Grammy, 88 discos de oro y 5 de platino. En conferencia de prensa realizada en esta capital se dio a conocer que el nuevo CD, licenciado bajo el sello Unicornio de Producciones Abdala, es un álbum doble con 20 temas inéditos, de ellos 15 compuestos por Carlos Sanabia y 5 cedidos por el salsero boricua. Se suman para Maestros del Sabor en esta edición invitados muy importantes como Alexander Abreu, Mandy Cantero, Jesucito el Zunzún de la salsa, Will Campa. Experimentando con sonoridades contemporáneas, pero sin renunciar a las esencias soneras, esta nueva entrega del Club de los Soneros Dorados continúa, como ya nos tiene acostumbrados el grupo, poniendo en alto a la música cubana y llevando nuestra cultura a cada rincón del mundo. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné, y cuídate también. Vamos a continuar con más porque la licenciada en Derecho, Janet Pérez Garrido, desde hace 4 años no defiende otra cosa que su amor por los niños. Ella es profesora de Educación Cívica y presidenta de la Cátedra Martiana en la Escuela Secundaria Básica Luis Pérez Lozano de Cienfuegos. Su quehacer allí fomenta el conocimiento del pensamiento martiano.
Denominó a este sitio histórico y martiano el quehacer de la virtud. Que es el aula de la comunidad. Esta es el aula de intercambio donde los combatientes vienen y conversan con nuestros niños, donde se programan las actividades comunitarias de recogida, de limpieza e higienización, de atención a los ancianos. Trabajamos con la casita de los abuelos de aquí, de Pastorita, y el intercambio, que eso se ha visto afectado en estos tiempos de pandemia, porque hay que cuidar a los abuelos y hay que cuidar a nuestros niños. Pero desde este lugar han salido valiosos proyectos de investigación, como Hacer con la Virtud. De tales esencias se nutre para asumir también desde la educación cívica la formación integral de sus estudiantes. Llegar hoy a través de la educación cívica tan importante para nuestros adolescentes, para trabajar con la familia, por la importancia de la decencia, de la dignidad, del rescate de los valores que están, del conocer las tradiciones que hay en cada comunidad. Algunos de sus recuerdos más especiales tienen a este lugar como nicho. Aquí atesora experiencias que ha compartido con varias generaciones. Para mí ha sido muy importante, después de haber sido alumna de esta institución educativa, Luis Pérez Lozano, volver como docente, volver a la escuela que me enseñó el amor a la historia de Cuba, con mi profesora Marisela, que hablaba de Hortensia Pichardo, con ese amor tan profundo por la obra martiana. Compartir también con mis alumnos las anécdotas de cuando yo era pionera me ha servido para llegar a sus corazones y para enseñarlos a amar la historia de Cuba, porque estar cerca de Raúl es estar cerca de la revolución, era tocar a Fidel, y eso yo se los he transmitido. Y fue una experiencia muy linda con solo 14 años. Yo lo guardo como un tesoro. Fue en un año importante para mi vida, porque tuve la posibilidad de asistir a la tribuna en el acto de inicio del curso para la preparación para la defensa en la región central, y le tocó a Cienfuegos ese acto. Su vínculo estrecho con la obra martiana marcan la vida de esta abogada y profesora que desde aquí educa para el bienestar común y de la sociedad. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Día Mundial de la Infancia encuentra nuevamente a los niños enfrentando las consecuencias de una pandemia y su cuarentena. Los cuidados extremos hacia ellos son necesarios, pero existe también un costo psicológico. El colega Noel Otaño nos invita a reflexionar al respecto. Mientras el mundo se debate en cómo frenar una terrible pandemia, otro mal preocupa a muchos. ¿Qué repercusión dejará en los más pequeños esta pesadilla? La COVID-19 ha venido a empeorar un cuadro que ya era bien dramático antes de la pandemia. Hace un año la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia hacía un llamado a los gobiernos para atender la salud, la nutrición y la enseñanza de los más pequeños. Cuba no ha estado exenta de esta tragedia, aunque la voluntad política del gobierno continúa teniendo a los niños en el centro de las prioridades. Pero las escuelas cerradas, las cuarentenas como medida epidemiológica necesaria, pero con gran impacto psicológico, el aislamiento en casa para evitar el contagio, todas crean un ambiente de ansiedad inevitable para el niño en esta etapa. El niño es normal que se sienta ansioso. Es que creo que los adultos nos sentimos ansiosos ante esta nueva situación epidemiológica. Estamos estresados, a veces nos irritamos. Lo mismo pasa en los niños. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres para que esto no pase? Es una situación, es una realidad. O sea, no sabemos cuánto va a pasar. No nos podemos poner pauta de que esto va a terminar ya. No sabemos, ¿verdad? Decía mi abuela que los vientos del mañana soplarán mañana. Pero los de hoy, bueno, con pausa. Hay que tener paciencia. Y es lo que está pasando. Hay una situación real. La situación epidemiológica dada a la COVID-19. Eso es una realidad. Esa es una situación anormal, ¿verdad? A lo que nosotros no estábamos acostumbrados ni nunca habíamos lidiado con ella. Ahora, las situaciones normales es las manifestaciones de nuestros pequeños. Pero ¿cómo llegar a ayudar a nuestros pequeños para que no se convierta en un trastorno? O para cuando comience el curso escolar, ¿verdad? No traiga consigo unas alteraciones complicadas para la atención de este pequeño. Adriano Rigores y Rocío del Carmen siguen las teleclases desde casa.
Es una manera de realizar la enseñanza a distancia, de mantenerlos activos en el conocimiento, pero no es suficiente. La actividad de los niños es juego y la escuela, y ellos no entienden, al principio no entendían de por qué tenían que estar en la casa todo el tiempo por el peligro de infección. Habrá que seguir posponiendo sueños. Salir de la casa para la playa y a la piscina, ir a la escuela, ahí ver a mis compañeros del aula. Saludar a todos, darle un fuerte abrazo, compartir con ellos, a disfrutar con ellos, con todos los seres queridos que tengo, disfrutar de muchos de estos 2 años que los hemos perdido completo. Sí, ha sido muy difícil. Si yo puedo, tú puedes. Otro Día Mundial de la Infancia secuestrado por una pandemia, pero es preferible a padecer una enfermedad que no ha respetado sexo ni edad. Mantener a los niños alejados del peligro garantiza tranquilidad hoy y sonrisas mañana. Una de las cosas más agradables que nos pueden pasar en la vida del ser humano es recordar la infancia con una sonrisa en el rostro. Dice que una infancia agradable y feliz ayuda en gran medida a tener buenos cimientos para el futuro. Así que ayudemos a nuestros pequeños en casa a que tengan recuerdos de una infancia agradable independientemente de la situación epidemiológica. Los niños son la esperanza del mundo, los que saben querer, decía Martí. Este 1 de junio, Día Mundial de la Infancia, el llamado es a cuidar a los que son el presente y garantía del futuro. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Manténgase informado, cuídese mucho y cuide a sus niños en casa también. Muy buenas tardes para todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes.